111 sugerencias para padres de adolescentes. El grupo más proclive a seguir dietas y a preocuparse en extremo de la alimentación son, paradojalmente, los adolescentes y especialmente las mujeres adolescentes. El grupo donde abunda mayormente la anorexia es en mujeres adolescentes. El grupo donde abunda mayormente la bulimia es en mujeres adolescentes. ¿Por qué? Porque el aspecto exterior importa, pero importa en demasía en algunos casos porque la presión social hace que importe. Por lo tanto, los padres tienen que estar muy atentos. Atento a las señales que tu hija está dando. Atento a la forma como se está alimentando. Si tu hija empieza a decir, yo quiero hacer dieta, dile, está bien, pero vas a hacer con supervisión. Y supervisa. Supervisa que no se produzcan desequilibrios en la alimentación. Puede hacer dieta perfectamente con vegetales, pero no esas dietas hipocalóricas donde quitan absolutamente todo y finalmente terminan consumiendo casi nada, líquidos y otras formas que finalmente terminan siendo destructivos. Tienes que estar atento, porque la bulimia, la anorexia son respuestas a la presión social y a malos supervisiones de adultos que no están presentes en esas dietas extremas que algunos de nuestros adolescentes hacen. También hay varones que terminan en bulimia y anorexia, pero son los menos. La mayoría es mujer por una cuestión de presión social. Si controlas, si guías, si orientas, si estás presente supervisando, es probable que la dieta sea una dieta balanceada que finalmente no produzca daño. Tienes que estar atento a este momento que tu hijo o tu hija está viviendo. (111) sugerencias para padres de adolescentes. El psicólogo Bernard Golden ha creado un concepto que él llama rabia sana. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que todo ser humano tiene derecho a tener enojo. Pero los adolescentes, en forma especial, necesitan aprender a canalizar su enojo de una forma proactiva y positiva. Porque de otro modo, esa emoción incontrolable como el enojo sirve de excusa para una serie de fenómenos y de situaciones que finalmente terminan siendo destructivas, no solo para sí mismo, sino también para el contexto familiar o social en el cual el adolescente se desenvuelve. ¿Cómo se configura una rabia sana, según Golden? Bueno, los padres no deberían reaccionar reprimiendo la emoción negativa, en este caso del hijo. No deberían actuar como si el enojo fuera algo absolutamente malo. El enojo simplemente es una reacción normal. De cualquier ser humano puede sentir enojo. Lo que importa aquí es enseñar a controlar. Uno puede decirle, hijo, tienes derecho a estar enojado. No tienes derecho a ofender, a insultar, a maltratar, a romper cosas. Pero enojarte sí. Y podríamos guiarlos, hablar. Golden señala de que los padres que obtienen mejores resultados con sus hijos adolescentes en relación con el enojo son aquellos que esperan que al hijo se le pase esa emoción tan fuerte como es la ira para después dialogar, conversar, expresar los factores positivos, negativos de la reacción, las acciones que deberían ser cambiadas, etc. Pero siempre en términos proactivos, en términos positivos. La emoción, como el enojo, no es para ser reprimida, sino para ser orientada. 111 sugerencias para padres de adolescentes. Los especialistas en adolescencia, los que se han dedicado a estudiar este periodo de transición, no se cansan de repetir sobre la importancia de la empatía en el caso de un adolescente. Empatía no tiene nada que ver con simpatía. Empatía tiene que ver con ponerse en el lugar de otro. Empatía significa literalmente sentir lo que el otro siente. Es decir, aprender a entender la etapa que están viviendo, los temores que están viviendo, las circunstancias que el adolescente enfrenta y aprender a ponerse en su lugar.
Muchos padres olvidan que ellos también fueron adolescentes y le exigen a sus hijos lo que ellos detestaban que les exigieran cuando eran adolescentes, lo cual es incongruente, una incoherencia muy grande en relación con lo que debería hacerse. Ponerse en el lugar, recordar que tuvimos miedos también, recordar que teníamos ansiedad, recordar que nos molestaba la presión, recordar que de pronto estábamos tan cansados que lo único que queríamos era dormir, que teníamos tanto hambre que lo único que queríamos era comer, porque los adolescentes son así y los adultos tienen que aprender a ponerse en su lugar. Eso no significa aceptar conductas inaceptables como enojos con actitudes negativas o actitudes que no tienen nada que ver con la adolescencia, como la insolencia, por ejemplo. Una cosa es ser adolescente y otra cosa es ser insolente. Las dos cosas no van juntas. Pero ser empático significa aprender a ponerse en el lugar de ese joven o de esa señorita que está viviendo algo que de pronto lo desborda. Empatía es lo que necesitamos con un adolescente. 111 sugerencias para padres de adolescentes. El dicho dice, es mejor prevenir antes que curar. Muchos lo olvidan. Es necesario actuar preventivamente para evitar que el adolescente se meta en conflictos o esté en situaciones tales que llegue a tomar malas decisiones. Hemos dicho que es un periodo de transición. Es un periodo donde se toman decisiones radicales e importantísimas que van a tener incidencia en el resto de la vida. ¿Cómo hacemos para prevenir? Bueno, la mayoría de los estudios sobre adolescentes que han tenido buenos resultados señalan un hecho fundamental para prevenir situaciones conflictivas en la vida del adolescente: crear un ambiente familiar positivo. Y voy a repetirlo porque es muy importante. Crear un ambiente familiar positivo. ¿Qué es lo que ayuda a prevenir que el adolescente se meta en problemas? Un ambiente familiar sólido, con fortaleza emocional, donde hay actitudes positivas, donde hay padres que actúan positivamente, donde hay padres proactivos, que no son solamente reaccionarios, sino que están ocupados activamente en la vida del adolescente. En ese contexto, donde un adolescente se siente escuchado, donde se siente acogido, protegido, cuidado, donde sabe que no importa lo que hagan, tarde o temprano tendrán un abrazo y un aquí estoy contigo y no te voy a dejar, voy a seguir a tu lado. Todo ese tipo de cosas va creando una acción preventiva para que el adolescente no se meta en problemas o en conflictos que después sean más difíciles de superar que la misma etapa que está viviendo. ...111 sugerencias para padres de adolescentes. En los últimos años, los estudios sobre adolescencia han venido señalando un hecho que cada vez es más preocupante, y es lo que los especialistas llaman adolescencia adelantada. Eso significa que la pubertad también se está adelantando. En la década de 1950, 60, 70, la pubertad comenzaba en torno a los 13, 14 años. Hoy día la pubertad está comenzando en torno a los 12, 11, en el caso de niñitas, es decir, muy adelantada. Es decir, que tenemos niños que están adelantando sus procesos. Los factores son muchos. Tiene que ver un poco los factores de tipo hormonal, que tiene que ver con la alimentación, pero también tiene que ver los factores de tipo ambiental, como los mensajes que reciben a través del cine, la televisión y la música, el tipo de ambiente en el cual se desarrollan, etc. ¿Cómo sabemos que un puber está adelantando su adolescencia? Para empezar, porque pierden la alegría natural de la etapa de la pubertad y de pronto se ven enfrascados en preocupaciones que no son acordes a la edad que tienen. Segundo, porque hay preocupaciones sobre el ámbito sexual que no les corresponde para la edad que tienen.
Tercero, porque se ven involucrados en actividades que son para gente más grande y que no les corresponde a ellos. Eso es preocupante. Cuando un adolescente adelanta su adolescencia, se provocan fenómenos de procesos que no están bien terminados, que no están bien tampoco encauzados, y muchos padres de pronto se ven con la dificultad de no saber qué hacer frente a esta situación. Por lo tanto, hay que estar muy atento a esta situación. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com. Hablar sobre amor tiene una amplia gama de conceptos que se pueden tratar. Vamos a tratar una serie de temáticas de situaciones que afectan a las relaciones de pareja y afectan a las familias, y es necesario encararlas de una forma positiva.